¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe, también en Paraná y en el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches. Buenas noches, Maxi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué camisita tiene, doctor, hoy? ¿Yo? ¿Te gusta? Sí. Eso, un abogado penalista, bien de abogado penalista. De gala para presentar al invitado que tenemos. Hoy vamos a Primer bloque hablar en este programa. post elecciones, vamos a dialogar con un diputado provincial, fue diputado nacional y también ha trabajado con legisladores nacionales, ha estado en entes nacionales, inclusive vinculado a la comunicación con el doctor Oscar Martínez en una segunda etapa del programa. La verdad que las elecciones dejaron mucha tela para cortar y el peronismo está en un debate muy profundo, ¿no? De cómo va a seguir hacia adelante, porque evidentemente los resultados de las urnas hablaron, una frase remanida. Algunas cuestiones van a tener que mejorarse desde ese frente electoral si es que pretenden. El peronismo es un devorador de poder, digamos. Pretenden sostenerlo en el tiempo. Vamos a hablar con un protagonista realmente de los últimos días, Germán. Si hay una expresión del mundo, un factor de poder en Argentina histórico, fundado por Perón a partir del modelo sindical argentino, ¿no? Es la Confederación General del Trabajo y los sindicatos que nacieron al calor del peronismo, entre eso un sindicato docente en particular. Así que me parece que es muy oportuno y muy interesante, sobre todo porque estamos hablando con un santafesino, con un par, con alguien que vive en La Bota. Y no es poca cosa hablar de este nivel con un vecino que lo vemos caminar en un barrio, ¿no? En un lugar cercano. Si te parece, Germán, podemos hacer una presentación y empezar a dialogar, ¿no? Sí, vamos a hablar, lo dijiste, hablaste de peronismo, de la realidad política que se nos avecina, de lo que viene para el futuro del país. Vamos a hablar con uno de los dirigentes sindicales más importantes del país, santafesino él, en este orden, uno de los dirigentes más importantes del país, uno de los dirigentes más importantes sindicales que ha dado esta provincia de Santa Fe. Estoy hablando del secretario de Políticas Educativas de la CGT, de la Confederación General de Trabajo, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos, el profesor Sergio Ismael Romero. Como te dije, días pasados la Confederación General del Trabajo renovó sus autoridades, 4 años más en la palestra de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, en este caso con un agregado particular, especial, como es la incorporación de mujeres a la Confederación General del Trabajo, el cupo femenino, algo que logró la Unión Docentes Argentinos, la participación en la Secretaría de Políticas Educativas, también una dirigente sindical de esta provincia de Santa Fe, de Venado Tuerto específicamente. Estoy haciendo mención la profesora Gilda Galucci. Claro, la profesora Gilda Galucci. Romero, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, profesor? Buenas noches. Muchas gracias por acceder a la invitación de este programa. No, el agradecido soy yo. Buenas noches a los dos y bueno, buen programa y a disposición. Sergio, como dijimos, elecciones, la Confederación General de Trabajo que renovó por 4 años más todo su secretariado. Usted sigue estando en representación de los trabajadores. ¿Qué nos puede decir del Congreso que se desarrolló el día jueves próximo pasado desde la Confederación General de Trabajo de la República Argentina? No es menor decir esto, una de las centrales obreras más importantes del mundo, la más importante de Sudamérica, sin lugar a dudas. Usted que conoce la realidad del mundo sindical como nadie, ¿qué nos puede decir de lo que se avecina? Si me permitís sumar a algo que estás diciendo, Germán, porque me haces reflexionar con tus palabras, la verdad que tenés razón en lo que decís y si hay algo que va a definir el presente y el futuro de la Argentina es la educación. Y si estamos hablando de la central más importante, reconocida jurídicamente en la legislación argentina y a nivel
La Organización internacional, Internacional de Trabajo, Max. Es la Organización Internacional de Trabajo. conocida internacionalmente, como es la CGT. Digamos, qué responsabilidad, siendo UDA el sindicato de primer grado creado por Perón y tal vez de los más importantes de la historia de educación en la Argentina. Qué responsabilidad por lo que se viene después de la pandemia en educación, ¿no? Me parece que no es menor la mochila que toman esta posta, ¿no? Bueno, yo la verdad que lo escucho a ustedes y hicieron un resumen importante de lo que aconteció para la elección de autoridades de la Confederación General del Trabajo. Yo quisiera explayarme un poquito en esto porque la verdad que los que no pueden acceder a esa experiencia tan divina necesitan de que los dirigentes les contemos de qué se trata y todo lo que transitamos para llegar a este momento histórico de la unidad del movimiento obrero organizado. Yo lo que les quiero decir que hubo toda una organización previa, charlas previas, acuerdos previos que nos permitieron arribar a este final con la incorporación de sectores que estaban por fuera de la formalidad dentro del movimiento obrero organizado. Yo, les soy honesto, tengo años en esto, he transitado muchísimo y nunca vi tanta necesidad de todas las partes de conformarnos en una unidad tan marcada. Todos cedimos cosas, todos participamos de esta unidad y dio como resultado que hoy hay un consejo directivo pleno y, como bien decían ustedes, también como corresponde. Si bien la CGT le daba permanentemente lugares especiales y estratégicos a la mujer, yo creo que ahora, con el cumplimiento de la normativa y de la ley que rige el cupo femenino, se acentúa mucho más y se fortalece la participación de la mujer. Están muy entusiasmadas ellas, nosotros le damos la bienvenida y me parece que esto no hace más que augurar un recorrido exitoso. Yo estoy esperanzado de que esta... Quiero agregar algo de lo que está planteando el tema femenino, del cupo femenino, que la mujer que se va a sentar en el consejo directivo al lado tuyo está en un pie de igualdad. Son los dos compañeros del mismo sindicato que están en un pie de igualdad sentados en el consejo directivo, ¿no es cierto? Esto es muy importante rescatarlo a partir de la cantidad de charlas que hubo en relación a todo esto que está aconteciendo, ¿no? Lo voy a explicar a esto. Los cargos son del sindicato y el sindicato propone a un hombre y a una mujer. Por lo tanto, en el caso concreto de la Unión de Docentes Argentinos, hemos propuesto la continuidad de mi persona y de manera conjunta con Gilda Galuzzi, una mujer de amplia experiencia en el sindicalismo argentino, concejal con mandato cumplido. La verdad que para mí es un orgullo que ella gestione a mi lado en el ámbito de la Casa de los Trabajadores, así que creo que es un inicio muy, como decía, muy esperanzador. Y con respecto al Congreso, más de 2.000 congresales, la satisfacción de la organización sindical que yo represento es que participamos en todas las instancias del Congreso. Fuimos partícipes de las autoridades del Congreso con una representante mujer, fuimos integrando la Comisión de Poderes, asimismo también la Junta Electoral. Es decir, UDA tiene como... Sí, para firmar el acta también, ¿no?
Claro, UDA tiene como arraigado esa pertenencia al movimiento obrero organizado, nacido allá desde el peronismo, iniciado por el líder de este movimiento, que es Juan Domingo Perón. Bueno, de hecho, el día miércoles pasado festejamos un día para los que participamos del movimiento obrero organizado, de un día especial para nosotros, el Día de la Militancia. Miles y miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Y bueno, yo orgulloso de la representación de UDA, muchísimos docentes, muchísimas compañeras y compañeros, trabajadores de la educación que ganaron la calle, llegaron a la Plaza de Mayo en este festejo del Día de la Militancia, donde realmente el peronismo se vio motivado y puesto en valor en ese día del movimiento obrero organizado. Así que yo digo que UDA está viviendo uno de los mejores momentos. Ahora hay que trabajar, por supuesto, para mejorar la situación de los docentes. Hay que trabajar desde la Confederación General del Trabajo para conservar el pleno empleo de los que lo tienen, y aquellos que no lo tienen, que lo puedan conseguir, incorporarlos de manera progresiva a la cadena de la producción. Es decir, hay mucho trabajo por hacer. Los argentinos nos merecemos trabajo, pleno empleo, jubilaciones dignas. Así que yo creo que hay mucho trabajo, y la Confederación General del Trabajo tiene un rol Ahora, estratégico. volviendo a la pregunta, Germán, si te parece, volviendo Dale, a la dale. pregunta original, la responsabilidad sobre el presente y el futuro de la educación desde la Confederación General del Trabajo, creo que a eso también ibas vos, ¿no? Claro, yo lo que quiero, si me permiten, en este punto, sí. Yo esto lo he hablado con el presidente de la Nación, con nuestro presidente, y esto hay que explicarle a la gente, porque han salido estas últimas horas a hablar de que el presupuesto se ha achicado en educación, y yo esto lo quiero explicar porque hay que ilustrarle a la gente. Argentina tiene por ley de inversión del 6% sobre el Producto Bruto Interno, que es la ley que rige esto, la ley de financiamiento educativo. Lamentablemente no siempre se ha dado cumplimiento, solamente 4 veces se abordó y se llegó al 6% del Producto Bruto Interno. En esta oportunidad el presupuesto educativo tampoco llegó al 6%, pero sí lo que hay que decir que creció mucho en inversión el presupuesto. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que seguir trabajando. Y yo le decía al presidente en una de las reuniones que la educación debe ser política de Estado, y en este sentido empezar a trabajar para sacar a miles de trabajadores y trabajadoras de la línea de pobreza. Todavía hay docentes en nuestro querido país que perciben un salario debajo de la línea de pobreza. Hay todo un camino por desandar, por trabajar, y las iniciativas nuestras, con toda la responsabilidad que tiene UDA como organización sindical y como teniendo la Secretaría de Educación más importante dentro de la Confederación General del Trabajo, nos da la mayor responsabilidad, y vamos a trabajar en este sentido para mejorar la calidad de vida de los docentes, ¿no? Profesor, a ver, en épocas eleccionarias todos hablan de educación. Usted habló y hizo referencia a que en el Congreso de la Confederación General del Trabajo se generaron consensos por las reuniones previas, porque muchos tuvieron que ceder muchas cosas para lograr un consenso y una unidad. Es muy difícil en este contexto de educación, de lo que se viene de educación post pandemia, lograr consensos en cuanto a políticas públicas a largo plazo en lo que refiere a educación en la República Argentina. Mirá, yo creo que hay mucha voluntad. Yo lo escucho a los funcionarios, es decir, a nadie se le cae en el discurso la palabra educación. Ahora, ese discurso lo tenemos que llevar a la práctica, ¿no es cierto? La educación, a eso es lo que voy. La educación debe estar en primera fila de los actos. La educación debe tener el primer sillón donde se discutan las políticas del país. Es decir, ahora, si siempre las representaciones van de la mano de algunos sectores, que tal vez por ahí terminan siendo importantes, pero yo creo que hay 2 cuestiones que son vertebrales en el país y que
y que decididamente tienen que ser políticas de Estado. Uno es la salud y otro es la educación. Esto sin minimizar otros sectores como la industria y demás, que tienen un valor agregado. Pero si no hay educación, no se puede realizar nada y no se puede proyectar nada en un país organizado. Por lo tanto, yo creo que más allá del discurso, en primera línea tiene que estar el tema educación, los representantes de los trabajadores, los educadores, los docentes. Ahora, no quiero comprometerlo porque yo le tiro esta punta y seguramente va a prender la mecha. El problema de la política, no la política, los políticos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora el presidente salió a decir que quería generar acuerdos básicos, ya salió Mario Negri de Córdoba a decir que no, digamos, desde la Cámara de Diputados. Y con la educación pasa lo mismo, o sea, ahora estábamos hablando, Germán le preguntó terminó hablando de la inversión, se retrocedió durante el gobierno de Macri, ahora se está tratando de recuperar porque la verdad que hubo una desinversión importante. No hay acuerdo a nivel de la política, o sea, el sindicalismo y los dirigentes sindicales y los docentes fundamentalmente empujan permanentemente, pero el problema es que la política se tiene que poner de acuerdo sobre cuestiones de políticas de Estado, y no sé si le están dando, permítame el término, bolilla a lo que reclama el mundo de la educación. Mirá, nosotros somos un colectivo de trabajadores de 1.300.000 trabajadores y trabajadoras de la educación en el país. Somos pacientes, hemos colaborado en épocas de pandemia, ha quedado visible que hemos sido fundamentales en garantizar el proceso de aprendizaje en el país, aún en las peores condiciones, muchas veces con ausencia del Estado. Somos pacientes, somos voluntariosos. Pero bueno, también tenemos la necesidad de que el Estado Nacional y los Estados provinciales hagan un esfuerzo, pero un esfuerzo real, no de vocabulario, no de discurso, para llevar a los docentes al salario que corresponde, las escuelas que estén a las condiciones óptimas, haya un proceso de capacitación y formación docente en servicio. Es decir, hay cuestiones que el Estado tiene la responsabilidad de asumir y de solucionar. Por lo tanto, yo digo, este colectivo tan numeroso que hasta puede definir una elección, debe ser atendido, y en la manera de que esto no suceda, bueno, nosotros estamos permanentemente... Bueno, usted dijo hasta puede definir una elección, entre paréntesis, sin meterlo también en complicaciones vernáculas. Me parece que el actual gobierno de la provincia, en una de las cosas que falló en esta elección fue la cercanía con el sector docente. Pero bueno, es una opinión al pasar de lo que está diciendo usted. Mirá, la provincia de Santa Fe, yo te digo, mirá, la UDA ha sido muy prolija, muy responsable. Fíjate lo que pasó en la última negociación paritaria, que yo creo que no se desarrolló en el Ministerio de Trabajo. Para mí se desarrolló dentro del ámbito del Circo Rodas, porque fue un espectáculo circense lo que pasó. Nosotros aceptamos la propuesta que nos pareció correcta, nos parece correcta. Se puso en discusión con otros sectores representantes de los trabajadores, y a los 10-15 días se terminó pagando la misma propuesta. Entonces en esto hay que ser responsable, tanto el Estado empleador como los representantes de los trabajadores. Demoramos de ponerle plata en el bolsillo a los trabajadores. Y también en este sentido, yo quiero ser totalmente directo y con mucho respeto. Nosotros tenemos un ministro de Economía de la provincia de Santa Fe que se sentó arriba de la caja del dinero de la provincia. La provincia tiene dinero, no es una provincia que carece de recursos. Y yo esto lo he explicado hasta el cansancio y te doy una primicia. UDA no va a firmar ninguna paritaria más. Nosotros ya hemos tomado una decisión institucional
si no se saca a los docentes de la línea de pobreza. No alcanza con el discurso del empleador donde dicen hemos ofrecido un porcentaje que lo ubica por arriba de la línea de pobreza, perdón, por arriba de la inflación. No, y algo más que si me Pero, dicen que es uno de los mejores pagos del país, dice. Disculpame, es natural que en cualquier punto del país y en cualquier paritaria, sea paritaria federal o paritaria provincial, el empleador ofrezca recursos, ofrezca dinero para el salario de los trabajadores que se ubiquen por arriba de la línea, por arriba de la inflación. Esto es totalmente natural. O sea, no hay que venderlo como una cosa, como un esfuerzo de las arcas de la nación o de la provincia. Es decir, nunca un empleador puede ofrecer dinero que te ubique por debajo de la inflación. Esa es una cosa que ni habría que decirla. Sí tengo la preocupación de que nunca se habla de sacar a los docentes de la línea de pobreza. Está todo muy bien, pero Santa Fe todavía sigue teniendo salarios de pobreza. Entonces yo exhorto al excelente ministro que tiene la provincia de Finanzas, de Economía, a empezar a organizar los recursos para pagarle bien a los docentes. UDA no va a aceptar más un dinero que no lo saque de la línea de pobreza al salario docente. Ya basta con estos discursos fenomenales, donde se cree que los docentes estamos enriqueciéndolo con nuestro salario. Entonces, yo creo que en esto tenemos responsabilidad de las partes. Nosotros hemos aceptado la propuesta porque todo dinero que ingresa en los salarios tan alicaídos, bienvenido sea. Pero ahora tiene de aquí a febrero, que seguramente va a ser la próxima paritaria, tiene el gobierno para organizar una estrategia y un programa camino a sacar de la línea de pobreza a los trabajadores de la educación. Quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos y le quiero hacer una pregunta final. Yo le iba a preguntar sobre la política nacional, pero bueno. No, eso le iba a preguntar. Mirá, me adivinaste la cabeza. A ver si coincidís conmigo en la pregunta y si no, sumate y agregar algo más. Dale, le agrego. Dicen que la CGT abarca todo el mundo del trabajo, ¿no? Y cuando uno escucha a los dirigentes, no, en realidad, individualmente, cada organización sindical ha tomado posición, son peronistas. Hay casos que no son peronistas, Palazzo, reconocido radical, que forma parte del Frente de Todos, por ejemplo. Se incorporó nuevamente con algún sector más minoritario dentro de lo que es el Consejo Directivo de la CGT. ¿La CGT se volvió albertista? ¿Es de los trabajadores? ¿Va a sostener al gobierno? Es una pregunta que sería de TN, supongamos, que Bonelli le diría, ¿la CGT es de Alberto? Mira, nosotros somos organizaciones sindicales y personas de la democracia. Nosotros, por supuesto, que vamos a sostener y apoyar este gobierno hasta la finalización del mandato. Somos personas democráticas. Nosotros queremos que nuestro país debe desandar la política con la democracia. Por lo tanto, el compañero Alberto Fernández es un hombre elegido con el voto de la gente a través de un evento democrático. Así que si eso significa habernos vuelto albertistas, no te quepa duda que somos albertistas. Nosotros somos hombres de la democracia y vamos a defender a este presidente para que cumpla su mandato. Germán, ¿es lo que vos querías preguntar? No, también porque el panorama que se avecina en relación al futuro del país, Romero, hay que también decirlo, es congresal del Partido Justicialista a nivel nacional, y entonces, en este contexto, preguntándole política nacional, ¿no? Se avisora un congreso liderado por la oposición. ¿Qué se avecina en cuanto a la gobernabilidad del país en relación a lo que viene? Esa sería la pregunta. Sí, ha logrado un mayor equilibrio de la oposición, ¿no? Ha logrado sacarle por un... Claro. Y la generación de consensos, estamos hablando, alguien democrático que está haciendo mención a los consensos, y en ese contexto la pregunta está dirigida a eso, ¿no? Se viene, me parece que... En 2 minutos y medio cerrar en 2 minutos. 2 minutos y medio la respuesta la pregunta de Germán, ¿no?
Mirá, los que hacen política y los que trabajan en política deben hacer los análisis pertinentes. La política en esta última elección dio mucha materia para el análisis. Vos fijate lo que pasó en nuestra querida provincia, así podemos poner otros ejemplos. A nuestra provincia vino una conocida periodista nacional, 30 días de campaña y tiene una banca de senadora. Se llevó la mayoría, claro, dos ingresaron. Claro, esto por lo menos al peronismo lo obliga a reflexionar, a sentarse con los pares. Vos dijiste que mi persona y que yo soy congresal del Partido Justicialista. Es cierto, y me gustaría ser consultado para ver cómo vamos mejorando esta situación del peronismo en la provincia de Santa Fe. Yo creo que el peronismo tiene que leer todas estas cosas, tiene que buscar consenso entre los pares, tiene que buscar una estrategia entre pares. Ahora sí, vos tenés esa sobreactuación en la autoridad desde la Casa Gris y no buscas consenso, nos van a seguir pasando estas cosas. Yo creo que desde la Casa Gris hay que buscar consenso con el movimiento obrero organizado, con todo el peronismo en su conjunto. Sería una estrategia correcta que yo propongo para el 2003. En el ámbito del Congreso de la Nación, bienvenido sea el equilibrio de poderes, es decir, para que se discutan profundamente las leyes que beneficien al pueblo argentino y no solo que un sector, sea de un color o de otro color político, levante la mano sin tener enfrente una oposición fuerte. Así que yo creo que esto entusiasma, esto es la democracia, no hay que asustarse y en el ámbito parlamentario se discutirán de manera acalorada las leyes que beneficien al pueblo argentino, ¿no? Gracias. Por último, rápido, lo llevo a los sentimientos, pero rápido, ¿va a ser candidato? ¿A qué, Germán? No se entiende la pregunta. Yo fui elegido hace poquito en la CGT, no sé a qué se refiere. No, como en Unión, lo escuché bastante crítico en los últimos tiempos y por eso le pregunto. ¿Usted quiere que yo le conteste? Pero escúchame, eso de Colón. No, yo le pregunto. No. Ah, está en función de periodista. Del respeto, yo no. No, está bien, el oficio de periodista, está bien. Usted me pregunta y no me deja contestar, es un programa autoritario. Yo lo que le hablaba es que soy un hombre de la democracia. Y en el Club Unión impera la democracia también. Por lo tanto, vamos a trabajar para que el actual presidente termine de la mejor manera posible su mandato. Eso no implica de que uno comparta las ideas que él lleva adelante. Gracias, Romero. Vamos a hablar con Oscar Martínez. Oscar Martínez viene por la línea de Romero. Pide más diálogo en la provincia de Santa Fe. Hay un diálogo roto, me parece, con varios sectores y que se está notando en el funcionamiento del movimiento justicialista, que es sin duda uno de los partidos más fuertes de la República Argentina. Vamos a un corte y hablamos. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Vamos a un corte y hablamos con Oscar Martínez.